Damos muchas gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano, siempre estando tú, Señor, al pendiente de nosotros, das las oportunidades y también nos permites tener la oportunidad de meditar tu palabra. Te rogamos que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra, tú que la escribiste, tú que la dictaste, pues eres el que nos puede guiar en el estudio de ella. Señor, no veas nuestros errores y la intención que exista en nuestro corazón de meditar tu palabra sea agradable a ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a meditar el día de hoy vamos a hablar sobre el plan de amor de Dios. Ya en unas sesiones anteriores hablamos de Dios, hablamos de ese ser todopoderoso que creó todo lo que nos rodea y que también nos hizo a nosotros. En otra sesión hablamos acerca de cómo conocerle y vimos que se le puede conocer a Dios pues de una manera indirecta al ver todo lo que Dios ha hecho, y también se le puede conocer escudriñando su palabra, ya que su palabra nos habla de Él, nos habla de su voluntad, nos habla de cómo piensa, nos habla de cómo actúa Dios. La sesión pasada hablamos de alguien muy especial, que es Cristo Jesús, y que es un ser que fue el principio de la creación de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre cuál es el plan de Dios para con nosotros, y vamos a darnos cuenta que ese plan es un plan de amor. Vamos a iniciar. Les voy a pedir que me apoyen con los textos, de ponerlos en la transmisión. Vamos a iniciar en el libro que es una carta de Juan. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Un ser que es definido de esta manera, lo que hace, lo va a hacer con amor, lo va a planear con amor. ¿Qué entendemos por plan? Entendemos por plan aquello donde se plasma nuestra intención, donde se plasma un propósito o un objetivo. Entonces, cuando hablamos de un plan de Dios, es aquello donde se va a plasmar su propósito, su intención o los objetivos que él tenga. Y estos objetivos, esta intención, vamos a ver que se encierra el amor para con los seres que él creó. En este caso, vamos a hablar específicamente el día de hoy del hombre. Vamos a el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Dice el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, dice, para que fuese habitada la crió, yo Jehová y ninguno más que yo. Aquí vemos que Dios no hace las cosas por hacerlas. Quizá alguien de nosotros, el hombre, sí hace alguna cosa, pero no la hace con alguna
intención futura, sino que la hace pues simplemente a veces como una reacción a una situación, pero no con un propósito definido. Dios todo lo que hace, tiene una intención y un propósito. Aquí dice que, por ejemplo, la tierra que Dios hizo, dice que la tierra la hizo para ser habitada. ¿Sí? Entonces, vean cómo cuando Dios forma la tierra, pues la hizo con ese propósito de que fuera habitada. ¿Quién habita actualmente la tierra? El hombre, también animales, ¿verdad? Plantas, todos ellos pues habitan la tierra. Y al hombre, dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice así: y los bendijo Dios. Voy a leer desde el 27, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dentro de todos los seres que habitamos la tierra, al hombre Dios le dio un señorío sobre los demás seres. Este señorío se lo da Dios, ya que le da Dios capacidades y cualidades al hombre que le permiten ser señor sobre los demás seres. Una capacidad y característica que tiene el hombre es que Dios le permitió al hombre tener inteligencia, tener raciocinio, poder hacer, hermanos, razonamientos, juicios. Eso no lo hacen los animalitos. Por lo menos la Biblia menciona que el ser humano tiene una inteligencia, pues, que los animales no poseen, ¿verdad? Entonces el ser humano, Dios lo creó con ciertas características. Esas características, pues, le hacen al ser humano tener también ciertas necesidades diferentes a los demás seres. Pero vamos a empezar por darnos cuenta que todas las cosas que hizo Dios y que habitan la tierra, pues Dios no es alguien que hace una creación y la olvida. Nosotros podemos, por ejemplo, fabricar una silla, pero hay ocasiones en que pues esa silla la utilizamos, pero cuando no utilizamos, pues la olvidamos, ¿verdad? Dios no es así con su creación. Dios es alguien que siempre está al pendiente de todo lo que crea. En el Salmo 104, dice el versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, Dios siempre va a estar al pendiente de la tierra, de los seres que Él puso en la tierra. Ya leímos que la tierra Dios la formó para que fuera habitada, tenía un propósito, y los seres que puso en ella, pues Dios no los descuida, no los descuida. Y, por ejemplo, dice así en el versículo 25. Asimismo, esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados sin número, animales pequeños y grandes, allí andan navíos, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos, o sea, todos los seres que están en la mar, dice, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. En realidad, Dios es un ser que su creación
pues le da alimento. Nosotros no nos preocupamos por darle alimento a los animales que están en el mar. Y sin en cambio tienen alimento. Entonces la pregunta sería, ¿quién sí se preocupa por darles ese alimento? Este pasaje dice que Dios está al pendiente de darles alimento. A las aves de los cielos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, nos dice la Biblia, Mateo, capítulo 6, dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni allegan el alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Entonces, Dios está viendo por su creación. Atiende a los animalitos, ¿verdad? Ya vimos animales acuáticos, animales, las aves de los cielos. Regresemos al Salmo 104 y vamos a ver que también está incluido los animales terrestres y también el hombre. Dice el Salmo 104. Vamos a leer desde el versículo 10. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, abrevan a todas las bestias del campo. Fíjense cómo Dios le da a los animalitos agua. Dice así, quebrantan su sed los asnos montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces. El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, el pan que sustenta el corazón del hombre. Entonces, Dios, cuando nosotros disfrutamos de algún alimento, ya Dios tuvo que haber prevenido con anticipación muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y compramos una fruta, pues esa fruta, gracias a las leyes que Dios puso en la tierra, esa fruta pues proviene de una semilla que creció, se hizo un arbolito y cumpliendo su ciclo de reproducción, pues da un fruto. Entonces, cuando nosotros tomamos ese fruto, en realidad ya Dios intervino para que ese fruto estuviera presente. Cuando nosotros vamos y compramos carne, ya sea de pescado, de pollo, de vaca, de res, ya Dios pues hizo que leyes que Él mismo puso estuvieran operando en esos seres, se desarrollaran, crecieran y a su vez esos seres se alimentaran de hierba que Dios también con sus leyes hizo que creciera. Él dice aquí que manda la lluvia y que esa lluvia pues hace que la tierra produzca el pan que el hombre necesita para vivir. Todas estas cosas que Dios hace nos hacen ver que Dios está al pendiente de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 5, si alguien cree que todo lo que tiene es por sus fuerzas, en las Sagradas Escrituras encontramos un pasaje que dice, bueno, si dices que es por tus fuerzas, pues entonces dime, ¿quién te da las fuerzas? Y llegamos a, nuevamente, Dios. Entonces Dios es el que se encarga de proveer, aún aquel que diga que trabaja mucho para conseguir su alimento,
pues Dios es el que le provee a esa persona de las fuerzas necesarias. Y dice Mateo, capítulo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Mateo, capítulo 5. Permítanme, porque antes quisiera darles quizá es un pasaje que podemos ver antes. No, vamos a tocar Mateo. Mateo 5, versículo 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Aquí nos hace ver que Dios está al pendiente del hombre, a pesar de la conducta que el hombre tenga delante de él. A pesar de que alguien sea malo, Dios provee el sol para él. No sale solamente para los que hacen obras rectas, sino para todos. Entonces Dios constantemente seamos como seamos, estamos recibiendo bendiciones de Dios, ¿sí? Y la pregunta es, a manera de reflexión, si todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios está a nuestro alrededor, cuidándonos y dándonos cosas para que nosotros podamos seguir viviendo. ¿De qué manera nosotros le agradecemos? Hay ocasiones que no percibimos ni siquiera que Dios esté involucrado en nuestra vida y pensamos que Dios es un ser, que Él está en los cielos y que no está al pendiente de nada, sino que por el contrario es un ser muy apartado de su creación. Esto no es así. Esto no es así, sino que Dios es un ser que está muy al pendiente de nosotros. Nos está cuidando y nosotros somos seres creados por Él que no estamos al pendiente de agradecer. En la naturaleza del hombre está no quererse darse cuenta de que alguien lo formó, de que alguien le provee, ¿sí? Tenemos oxígeno, podemos respirar, pero no nos preocupa quién hizo el oxígeno. Vivimos en una tierra y no nos preocupa quién hizo la tierra. Vamos y consumimos un alimento y no nos preocupa quién puso las leyes para que ese alimento nosotros lo tuviéramos. Es decir, el hombre vive muy despreocupado y también desinteresadamente de hacer una reflexión de quién le está dando todo lo que él está consumiendo. Pero el hombre no solamente tiene necesidades materiales de alimento, no solamente tiene necesidades materiales de cubrirse del frío, cubrirse del calor, ¿no? El hombre es un ser hecho por Dios que tiene algo más que carne, algo más que cuerpo. Dice en el libro de Job, vamos a Job. Job. Capítulo 10. Esto nos va a hacer pensar por qué los planes de Dios incluyen otras cosas que no es solamente proveernos de alimento. ¿Sí? Dice Job 10, versículo 8. Tus manos me formaron y me compusieron. Todo en contorno
y así me deshaces? Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. ¿No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste? Vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios. Dice aquí que Dios nos vistió de piel y carne. Y la pregunta es, ¿qué vistió Dios de piel y carne? ¿Qué hay dentro de nosotros que esta piel y esta carne está vistiendo? El hombre no es solo cuerpo, no es solamente carne. El hombre es un ser en el que Dios puso cosas que no se ven, pero están dentro de él. Dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver cómo se les llama a las partes que el hombre internamente tiene. Y no me digan que me estoy refiriendo a, pues, que no sabe que lo que tenemos adentro es un corazón, pulmones. No, no, no. Me refiero a cosas que no se ven. El corazón, los pulmones siguen siendo materia, siguen siendo carne. Pero dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos a descubrir en este pasaje que el hombre tiene tres componentes. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos menciona tres partes del hombre. Dice, para que vuestro espíritu, esa es una parte, alma, esa es otra parte, y cuerpo, esa es otra parte. Hay veces que nosotros pensamos que Dios nada más está al pendiente de nuestro cuerpo. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Pues alimento. Necesita cuidados. Necesitamos del sol, ¿verdad? Necesitamos que llueva para que esa tierra produzca el alimento que este cuerpo que nos dio Dios necesita. Pero ¿y las otras dos partes? Hay veces que nosotros ni siquiera estamos conscientes que las tenemos. ¿Qué es el alma? Para entender qué es el alma, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 18, y ver un ejemplo. Vamos a Génesis 34 antes de Génesis 18. Génesis 34. Para explicar y hablar un poquito acerca del alma del hombre. Es algo que no se ve, ni tampoco podemos decir, ahí va el alma de fulanito. No, es algo que tenemos internamente y que no se ve con estos ojos. Dice Génesis 34, versículo 1. Y salió Dina, la hija de Lea, a la cual había ésta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y violó Sichem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, perdón, leí mal, es y viola, ¿verdad? Bueno, se trata de una violación, pero leí mal, perdón, hermanos. Dice, y viola Sichem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y echóse con ella y la deshonró. Es decir, aquí se habla de tener una relación sexual forzada, conocida como violación, ¿verdad? Y dice, mas su alma se apegó a Dina. ¿Qué es su alma? Su alma son sus sentimientos, ¿sí? Aquí está haciendo referencia a sus sentimientos. Los sentimientos de este joven, dice, se apegaron a Dina, hija de Lea, y enamoróse de la moza y habló al corazón de la joven, ¿sí? Aquí específicamente en este versículo, y luego dice en el versículo 8, cuando el papá pues va a pedir el consentimiento del papá de Dina para que
se pudieran, pues, mantener ellos como una pareja, dice el versículo 8, y Amor, el papá del muchacho, habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Sichem se ha apegado a vuestra hija, ruegos que se la deis por mujer. Entonces el alma, que es los sentimientos, el conjunto de sentimientos que tiene el hombre, pues en ella se albergan pues los sentimientos. Un sentimiento que está aquí manifestado es el amor, ¿sí? El amor humano, el amor que un hombre puede sentir por una mujer cuando se enamora, es parte del alma. Pero también el alma es el recipiente o el depositorio de sentimientos malos. Por ejemplo, vamos a ver algo que es contrario al amor. Algo contrario al amor, pues vendría siendo el odio, ¿no? Dice en 2 de Samuel, estamos hablando de, les dije, el tema de hoy es el plan de Dios, pero es un plan de amor hacia el hombre. Pero para entender ese plan de amor y de lo que tiene Dios proyectado para el hombre, es importante conocer un poquito del hombre. Y estamos ahorita diciendo que el hombre tiene 3 componentes. El cuerpo, que todos entendemos que es esta carne. El alma, que estamos viendo que es el conjunto de sentimientos que tiene el hombre, ¿verdad? Y dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 15, de esta manera. Perdón, 2 de Samuel 13, versículo 15. Dice así. Y aborrecióla luego Amón de tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole Amón, levántate y vete. Aquí estamos leyendo solamente un fragmento de un evento que se dio entre Amón y una muchacha llamada Tamar, ¿sí? No me voy a meter en contar la historia, solamente quiero decirles que el hombre, así como siente amor por una mujer, aquí el que sintió hacia ella, odio, ¿verdad? Odio. Al principio sentía amor, pero después eso se tornó en odio. Entonces, el asiento en el humano de sus sentimientos se le llama alma. Pero hay que hacer una diferencia entre un sentimiento y un pensamiento. Los pensamientos son diferentes a los sentimientos. Y para demostrarlo vamos a ir al libro de Job. Libro de Job. Capítulo ahorita se los Este pasaje nos habla de que el espíritu que hay dentro de una persona, aquí está, es Job 20, versículo, voy a leer desde el versículo 1. Y respondió Sofar Naamatita y dijo, por cierto, mis pensamientos, dice, me hacen responder. Es decir, él está explicando aquí que el hombre piensa, después lo puede transmitir
por medio de palabras. Y dice, y por tanto me apresuro, la reprensión de mi censura he oído, y háceme responder. ¿Qué es lo que lo hacía responder a él? Dice, el espíritu de mi inteligencia. Entonces, esa parte que el hombre tiene como la capacidad razonativa de formar ideas, de hacer pensamientos, pues eso se le llama espíritu del hombre. Y tampoco es algo que podemos ver. Los pensamientos de alguien no se pueden ver. Ustedes ahorita pues no pueden ver lo que yo estoy pensando hasta que yo empiece a emitir a lo mejor palabras y les diga que estoy pensando, ¿sí? De hecho, en la Biblia, en el libro de Corintios, nos dice que el espíritu del hombre pues sabe las cosas del hombre. Vamos a verlo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, algo que está dentro de nosotros, que es diferente al alma, que es el espíritu, pues es ese conjunto de pensamientos. ¿Por qué hacemos diferencia entre un sentimiento y un pensamiento? Yo puedo conocer cómo clavar un clavo. Ese es un conocimiento que yo tengo. Pero eso no me hace ni más feliz, ni me hace llorar. Si yo conozco cuánto es el resultado de la multiplicación de 2 por 2, pues es un conocimiento y puede estar dentro de esa facultad razonativa, pero es muy diferente a un sentimiento. ¿Cuáles son los sentimientos? Por ejemplo, la tristeza, el enojo, la ira, puede ser la felicidad, ¿sí? Todos esos son sentimientos. Entonces, el alma son sentimientos, el espíritu son pensamientos y conocimiento en esa facultad razonativa que el hombre tiene. Ahora bien, fíjense en esta parte muy importante. El hombre, en esas partes que Dios puso en él, tendrá necesidades. Tendrá necesidades. O sea, si alguien cree que todo es material, que todo en esta vida debe de ser lo material. En la Biblia dice que hay hombres que tienen todo lo material y no tienen nada, son muy pobres en otras cosas. Quiere decir que nuestras necesidades no solamente son en la parte material, sino también en la parte del alma y en la parte del espíritu. En muchas ocasiones alguien puede tener pues una casa, tener recursos para comprar alimento, vivir cómodamente, y sin en cambio experimenta una profunda tristeza porque pues su familia se ha alejado de él, los que le rodean no tienen afecto hacia él, y entonces esa persona, a pesar de todos los bienes materiales que tiene, pues se siente solo. Y es porque hay una necesidad en su alma que no está cubierta. Por ejemplo, el afecto. ¿Necesitaríamos nosotros de afecto? Sí, es algo que en la actualidad, en este mundo no se entiende. Pensamos, ¿verdad? O piensan los padres que con solamente darle al hijo lo material es suficiente. No se le dedica, se tiene con ellos cuidado de afecto, no se convive con ellos,
Y es que el hombre tiene otras necesidades en su alma y en su espíritu. Y cuando estas necesidades son mal atendidas, pues el hombre puede enfermar en su alma y puede enfermar en su espíritu. ¿Cómo sabemos que el hombre puede enfermar en el alma? Dice Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Hay veces que estamos muy sanos por fuera, bueno, en nuestro vestido material que es el cuerpo, pero en nuestro interior estamos enfermos. Dice Proverbios 6. Voy a leer del versículo 12 y después me voy a saltar a otro versículo. Proverbios 6:12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca. Guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Dice, perversidades hay en su corazón. Hay que aclarar algo que a veces, cuando en la Biblia se habla del corazón, no crean que es la parte física. Está haciendo referencia a esa parte interior que es el alma. Dice, perversidad hay en su corazón, anda pensando mal. Fíjense, aquí ya estamos hablando de los pensamientos en todo tiempo. Voy a saltarme hasta el versículo 32. Mas el que comete adulterio, o sea, un hombre que teniendo a su esposa se fija en otra y llega a consumar un acto de adulterio, es decir, tener una relación sexual extramarital, ¿sí? Fuera del matrimonio. Y dice, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. ¿Y qué dice? Corrompe su alma el que tal hace. Entonces, una persona que cae en adulterio está corrompiendo, pero dice, no su cuerpo. ¿Qué está corrompiendo? Su alma. Entonces, el hombre, hermanos, en el alma, ¿sí? El alma también se puede enfermar. Y generalmente el alma del hombre se enferma con sentimientos malos, ¿sí? Pero el alma también, el alma del hombre, que tiene así como sentimientos malos, deseos malos, también puede desear algo bueno. Dice en Salmo 42, fíjense, y hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero sí sentimos esa necesidad interna de que nos hace falta algo. Salmo 42, dice el versículo 4. Versículo 2. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando ustedes buscan una compañerita, un compañerito, una pareja en su vida, su alma pues anda en busca de afecto, de cariño, ¿sí? Tiene necesidades que son diferentes a cuando eran a lo mejor niños, ¿sí? Y esa necesidad que hay en el alma, también en el alma hay necesidad de Dios, ¿sí? ¿Por qué el alma busca a Dios? Dice el Salmo 84. Salmo 84, dice el versículo 2. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios, ¿qué? Al Dios vivo. Entonces, aquí nos hace ver que esas partes internas del hombre también tienen necesidad de otras cosas.
también tienen necesidad de alimentarse. Pero ¿de qué manera se alimenta nuestra alma y nuestro espíritu? Hay ocasiones que nos alimentamos muy mal en nuestra alma y nuestro espíritu. Y comemos lo que en el mundo se ofrece. En el mundo se ofrece violencia, se ofrece depravación, se ofrece mucho odio, ¿sí? Cada vez vivimos en una sociedad más violenta, en donde todo se quiere resolver a golpes, a gritos, todo se quiere resolver pues de una manera violenta. Y dice en el libro de Primera de Juan, eso que está a nuestro alrededor, dice así, en Primera de Juan 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto ¿en qué? En maldad. La maldad es algo que contamina nuestra alma y nuestro espíritu. De hecho, dentro del hombre, en sus pensamientos, en sus sentimientos, puede existir la maldad. ¿Sí? La maldad puede encontrar lugar en esas partes que nosotros no vemos, que son el alma y el espíritu, y pueden entrar en ellas y empezar a contaminarse. En el libro de Génesis capítulo 8, vemos que hay una etapa muy importante en el hombre, en el cual el hombre se inclina sus deseos a la maldad. Dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Entonces el hombre inclina a cierta edad, su inclinación hacia la maldad se va aumentando. ¿Y qué es lo que se inclina a la maldad? Todas las partes del hombre. Su cuerpo se inclina hacia la maldad. Y cuando digo, por ejemplo, su cuerpo, hay veces que este cuerpo se siente bien, ¿sí? Si le regresa el golpe a alguien que le causó una herida. Si alguien nos golpea, la maldad que hay en el hombre puede hacerlo sentir bien por regresar el golpe. ¿Sí? La maldad que hay en el hombre puede hacerle pensar en formas de matar a otro. Son pensamientos. ¿Y con qué se llevan a cabo? Pues con este cuerpo, es decir, primero lo piensa y luego lo hace. El adulterio es, hermanos, un proceso en el cual alguien, codiciando a otra mujer, tiene pensamientos que lo van a hacer llevar a crear una condición o situación para llevar a cabo un acto sexual con alguien que no era su esposa. ¿Sí? Es la maldad. Esa maldad, dice en el libro de Salmo, capítulo 38, llega un momento en que empieza a pesar dentro del hombre. Dice Salmo, capítulo 38. Y estas malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos que van originando en nuestra vida situaciones de infelicidad, situaciones de aflicción, dice Salmo 38, versículo 3. No hay sanidad
en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay veces que traemos tantas cosas en nuestra alma y en nuestros pensamientos que nos hacen sentirnos mal, que queremos volver a empezar. Quisiéramos irnos a otro país donde nadie nos conozca, empezar quizá conociendo otra gente, y porque las cosas, las decisiones que hemos tomado, las situaciones que vivimos, pues nos hacen pensar que ya no podemos. Es decir, esa alma y ese espíritu ya están enfermos. Y es una situación en donde queremos ya salir. Ya el alma y el espíritu están tan mal que queremos hacer algo con nuestra vida. Bueno, pues la solución la tiene Dios. Porque Dios es un ser que se va a preocupar por darte algo para tu alma. ¿Sí? Porque si estamos enfermos, pues la palabra de Dios es medicina para el alma. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Nosotros sabemos que en nuestra vida hay ocasiones que no nos damos cuenta y ya se nos fue. Dice en el libro de Job, capítulo 7. Entonces, es muy importante que atendamos esas necesidades. No vaya a ser que ya llegue un tiempo en donde ya nuestra alma y nuestro espíritu esté tan mal que ya no podamos hacer nada por ellos. Dice Job, capítulo 7, dice el versículo 6. Mis días fueron más ligeros que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Es decir, la vida del hombre se va a veces muy rápido. Dice aquí que sus días fueron tan rápidos como la lanzadera de un tejedor. La lanzadera, hermanos, en los telares, pues antiguos, se hacían tramas de hilo que se separaban las tramas de hilo, y por el medio pasaba una lanzadera y se cerraba otra vez la trama de hilo y pasaba del otro lado, para el otro lado la lanzadera. Esta lanzadera pues llevaba también hilo. ¿Cómo pasaba de un lado a otro la lanzadera? Pues era golpeada. La lanzadera era, hermanos, un pedazo de madera con punta. Generalmente la punta era metálica y llevaba hilo. Y de un lado se pegaba a esa madera, salía disparada la madera del otro lado. Y luego se pegaba del otro lado y se regresaba. Ese movimiento de la lanzadera dentro del pedal, del telar, era muy rápido. Y dice aquí Job que los días del hombre son tan ligeros como la lanzadera. Y dice, y fenecieron mis días sin esperanza. Nosotros sabemos que los días del hombre, dice en Salmo capítulo 80, los días del hombre, creo que me equivoqué en darle la cita, es Salmo capítulo 90, versículo 9. Dice así: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80,
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado y presto volamos. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces el hombre no sabe cómo tratar su alma y su espíritu. Y a veces tampoco su cuerpo, ¿verdad? Le metemos al cuerpo alimentos que no son muy sanos y después vienen problemas de salud. Pero al alma la estamos constantemente alimentando de sentimientos negativos, de valores, bueno, no se pueden llamar valores si son negativos, realmente son deseos, sentimientos que no aprovechan al hombre. Dios es un ser que va a proteger nuestra alma. Dice Salmo 121. Entonces, en los planes de Dios, vamos a tener esta sesión y todavía una más para terminar el tema del plan de amor de Dios. Dice Salmo 121, ya vamos a terminar esta sesión. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará, dice, tu alma. Entonces, una manera de que alguien tenga cuidado de su alma es guardándose del mal. ¿Cómo podemos cuidar esas partes que el hombre tiene en su interior? Pues apartándose del mal, ¿sí? Y dice en el libro de Juan, capítulo 17, ¿de qué manera Dios nos aparta del mal? Es muy importante esto. Juan 17, versículo 17. Dice así, ya lo leímos este texto en una sesión anterior. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santificar quiere decir apartarte del mal. Entonces la palabra de Dios nos aparta del mal. Y si nos aparta del mal, entonces estamos guardando nuestra alma. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios es algo que nos ayuda a apartarnos del mal. ¿Cómo? Nos da consejos buenos, ¿sí? La Biblia no nos va a dar consejos malos, y esos consejos buenos van a traer que nosotros tengamos sentimientos buenos, van a hacer que tengamos pensamientos buenos, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios se va a convertir en ese alimento que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. No todo es material. Hay cosas que el hombre necesita. Y eso que el hombre necesita en su alma y en su espíritu, cuando son satisfechos, el hombre tiene paz. Y eso es muy importante. El plan de Dios para el hombre es que el hombre encuentre la paz, encuentre felicidad. Y les voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Ya vimos que Dios, pues al prevenir su palabra, está dándole al hombre la oportunidad de alimentar su alma y su espíritu. Y vamos a adelantar esta parte solamente para dejarnos interesados en lo que vamos a ver la próxima sesión. Dice el libro de Efesios capítulo 1, dice el versículo, voy a leer desde el versículo, versículo 4. Dice así, según nos escogió, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos. O sea, Dios quiere que seamos santos. Santos quiere decir apartados del mal, sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Los planes de Dios son su voluntad, son la expresión de su voluntad. El plan de Dios para el hombre es adoptarlo como hijo. Y alguien dirá, pues si todos somos hijos de Dios. No, es algo que tenemos que aclarar. Todos somos criaturas de Dios. La vaquita es criatura de Dios. El perrito es criatura de Dios. El arbolito es criatura de Dios. Pero no es lo mismo ser criatura de Dios que hijo de Dios. Son conceptos muy diferentes. Y el hombre tiene que pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y para ello se requiere una adopción. Entonces, en el plan de Dios es adoptar al hombre como hijo. Pero de eso vamos a hablar la siguiente sesión. Pues hasta aquí le vamos a dejar en este pedacito, ¿sí? Espero que lo poquito que vimos nos sirva de base para entender el plan de amor de Dios para el hombre. Vamos a dejarle hasta aquí y se queda el video grabado para todos aquellos que quieran repasar alguna idea, algún texto, y están los videos de las sesiones anteriores. Y estaríamos continuando la siguiente sesión con este mismo tema, que es hablar del plan de amor de Dios para con el hombre. Hasta aquí le vamos a dejar. Que tengan todos pues una bonita semana y que en todas las cosas que hagan se acuerden de Dios. Pues bendiciones a todos y paz a los que están conectados. Paz a vos a todos. A vos paz, gracias.